Un generador eléctrico es una herramienta que se utiliza para producir electricidad. El principio básico en el que se basa la generación de electricidad es el aprovechamiento de la fuerza electromagnética. Esta idea proviene de una ley que explica que cuando un campo magnético interactúa con una bobina de conductor, se genera una fuerza que produce corriente eléctrica. En otras palabras, cuando un imán se mueve cerca de un cable conductor, ese movimiento genera una corriente dentro del cable. Para que esto funcione, el generador tiene dos partes principales, una parte que no se mueve y otra que gira. La parte fija se llama estator y está compuesta por bobinas de cobre. La parte que gira se llama rotor y lleva varios imanes colocados a su alrededor. Estos imanes tienen un campo magnético y cuando giran cerca de las bobinas del estator, inducen corriente eléctrica dentro de ellas. Esta es la base del funcionamiento de un generador. El campo magnético en movimiento cerca de una bobina produce electricidad. Pero en la práctica, esta cantidad de electricidad no siempre es suficiente para abastecer las necesidades reales. Para aumentar la cantidad de electricidad que se puede generar, se pueden añadir más imanes y más bobinas, pero eso hace que el generador sea más grande y más pesado, lo que reduce su eficiencia. Por eso, en lugar de usar imanes permanentes en el rotor, se pueden usar bobinas que también producen campos magnéticos cuando se les aplica corriente. De esta forma se puede tener un generador más eficiente sin aumentar su tamaño demasiado. En este tipo de generador hay dos conjuntos de bobinas, una en la parte fija y otra en la parte giratoria. La bobina que está en el rotor necesita recibir corriente continua para poder generar el campo magnético. A este proceso se le llama sistema de excitación y hay dos formas de hacerlo. En un tipo se usa una fuente externa que suministra la corriente al rotor. En el otro tipo, se utiliza un generador más pequeño que funciona con imanes permanentes. Este generador pequeño está en el mismo eje que el principal, de modo que cuando gira uno, gira el otro. Este pequeño generador produce corriente alterna, pero como el rotor necesita corriente continua, esa corriente debe pasar por un componente que la convierte, permitiendo el paso de corriente solo en una dirección. Así se obtiene la corriente continua necesaria para alimentar la bobina del rotor. La bobina del rotor principal generalmente tiene varias vueltas conectadas en serie y al recibir corriente forma un campo magnético con polos que se alternan. El eje del generador lleva junto al rotor principal, el rotor del generador pequeño y el convertidor de corriente. Todos estos componentes giran al mismo tiempo y como no se usan escobillas, a este sistema se le llama generador sin escobillas. Cuando gira el conjunto, el generador pequeño produce la corriente que se convierte y se envía al rotor del generador principal. Así se forma un campo magnético fuerte que al interactuar con las bobinas del estator genera electricidad alterna. Esta electricidad luego se envía a un regulador que la adapta según las necesidades. La fuerza para hacer girar el generador puede provenir de distintas fuentes como turbinas de viento, motores o cualquier sistema que produzca energía mecánica de rotación. Esa es la forma en que funciona un generador eléctrico.